Quilapalo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con nosotros. Axel Kicillof, señoras y señores. En vivo. Pido mil disculpas por este comienzo. Mil, gobernador. Este programa es así. Vení, A vení. toda orquesta. Venís ¿Dónde a la voy? banqueta, ¿no? Para hablar con todos. Sin Lo que ningún quiera. problema. No sabe. O está en la élite. No, Por favor. peor que esto no puede ir. No, nunca tuvo una peor bienvenida a ningún lado. El tipo dijo que Bueno, no, después existe, hijo. y entraba. Es justo. el factor más latón, no puede fallar. ¿Cómo andamos? Sí. Pero soy la comprobación viva de que no es verdad. Acá estoy. ¿Cómo no? Obvio. Lo decía y estaba atrás. Bueno, La refutación, claro. Puedes creerlo. Bueno, está- Momento televisivo hermoso. ¿Vos entendés la diferencia entre Sí. Píparo y Kicillof? No, por favor. Mirá, Píparo tira para abajo la boleta, Kicillof la tira para arriba. no, Este es No el te modelo. que oscurece. Ya está. No, Tom. ¿Cómo va la campaña, Axel? ¿Cómo Ay, estamos? agotadora, pero bien, bien, bien. La verdad que bien. Ayer a la noche tuvimos para contarles, porque no me daría el tiempo de contarles más de 2 días, pero... ¿Cuántas ciudades metés por día? Estás difónico. No, hoy hicimos Chivilcoy, Moreno y acá. Así que... Mucho discurso. pero sí, bastante. No, pero empezamos temprano hablando con una radio, el interior, estoy haciendo eso a menudo, más allá de las visitas. Después estuvimos grabando unos avisitos para algunos distritos donde es difícil mostrar qué obra no pertenece, pero digamos está financiado, llevada adelante por la provincia. En distritos opositores hay mucho de adueñarse de lo que hace la provincia y hace la nación. Y después a Chivilcoy, que estuvimos recorriendo un centro de atención primaria de la salud. Ahora no se pueden hacer inauguraciones, así que el último que inauguramos antes de la veda fue el 145. Es uno cada 9 días de mandato, así que la verdad que una inversión en salud muy fuerte. Y uno en Chivilcoy que está por inaugurarse. Son pequeños hospitales, tienen 6 consultorios, bueno, muy importante porque además es una concepción distinta de la salud, más vinculada a la prevención, a lo barrial, a la cercanía. Y Axel, vos que recorres zonas más alejadas del conurbano, el conurbano, ¿se pregunta lo mismo en el conurbano o en el interior de la provincia? Y en todo caso, ¿qué preguntan en cada lugar? No, después hicimos una reunión con más de 100 empresarios de Chivilcoy, una reunión de trabajo. La verdad que es una, digamos, la continuación de varias reuniones que está haciendo el equipo de producción o el equipo de agro en toda la provincia y permanentemente lo vienen haciendo. Y bueno, obviamente escuchamos al sector empresario de Chivilcoy. A algunos les sorprende porque tienen esa idea un poco dicotómica, muy equivocada, de que la provincia de Buenos Aires es conurbano industrial, interior agropecuario, y en Chivilcoy tenemos metalmecánica, tenemos textil, tenemos calzado, bueno, la famosa Paquetá. Paquetá era una fábrica muy grande que había en Chivilcoy, que cerró en el macrismo. Yo la visité en campaña en el 19. Nos comprometimos a hacer los máximos esfuerzos para que volviera. Volvió a abrir, empezó con 50 empleados, ya está mucho más grande y creciendo. ¿Le va bien ahora? Sí, sí, le va bien, pero bueno, todos tienen, más allá de que fue una reunión muy buena con todos los sectores, también había algún sector cooperativo, más de emprendedores, mucha valoración de los créditos del Banco de la Provincia, mucha valoración de la política productiva. Vos pensás que el gobierno, cuando uno dice derecha o derechos, me parece que a veces es una forma sintética, pero se baja al concreto, porque el gobierno de Vidal estuvo 7 meses, creo, sin ministro de Producción. Yo no sé de qué otra manera se puede expresar mejor el desprecio total por el aparato productivo. Yo siempre digo, en parte bromeando, que fueron los mejores 7 meses para la industria de la provincia, porque cuando había un ministro de Producción era para desindustrializar. Claro. Pero bueno, no, preguntan por el porvenir, por las políticas actuales. Yo te diría, por lo menos mi percepción, el empresariado nacional, pyme, que produce para el mercado interno, más allá de dificultades de importación, más allá de incertidumbre, creo que la experiencia de los 4 años de macrismo le quedó grabada,
Es mi impresión. No se olviden. No, me parece que no les va a resultar fácil conseguir el voto, sobre todo porque en aquel momento, en el 15, cuando votan a Macri y a Vidal, la campaña era una campaña mentirosa, era una estafa electoral, no vas a perder ningún derecho, nos interesa la producción, nos interesa la educación, nos interesa la salud. Después gobernaron 4 años con las políticas de ajuste, de endeudamiento y muy en concreto las políticas que afectan al empresariado nacional, tasa de interés real positiva, muy por arriba de la inflación. Es cierto que hay incertidumbre, pero cuando termina el gobierno de Macri, 19, la tasa de interés estaba a 100 para endeudar una pyme, no había ninguna política específica y la inflación 50. Es decir, que la tasa de interés era monumentalmente más grande y era parte de la bicicleta financiera. Después, tarifas dolarizadas, lo llevaron adelante, lo pusieron en marcha, 3.000% de aumento. O sea que desde el lado del costo, el crédito imposible, las tarifas imposibles, desde el lado de las importaciones totalmente abiertas. Hoy lo mencionaban, incluso ahí algunos productores del sector agropecuario que tratan de exportar a Europa o Estados Unidos y no pueden porque hay proteccionismo en los países centrales. Claro. Digamos, predican para afuera la apertura indiscriminada, el libre cambio, pero los que quieren defender, defienden. Ni hablar ahora que Estados Unidos está con una política de reindustrialización desde Trump, donde Trump en su campaña planteó aranceles para todos los productos chinos del 35%, proteccionismo que si lo plantea el peronismo acá, dice, no, estos tipos volvieron al 45, pero allá son liberales. están todos locos, pero la verdad que hoy las potencias mundiales, los países desarrollados, están preocupados por la desindustrialización, por la pérdida de empleo, el cinturón del óxido en Estados Unidos, Europa, bueno, se ha trasladado la producción a Oriente, a China y les preocupa, por supuesto. Tenemos un panel desesperado por preguntar. No, alguna sí. vez. Hamilton y después Carlita. Alguna vez hemos hablado en privado de la dificultad estructural que hay en la provincia de Buenos Aires. Yo quisiera que vos nos aclares o nos cuentes cuál fue el principal desafío que tuviste que sortear para encarar tu primer gobierno en la provincia de Buenos Aires y qué es lo que te sorprendió gratamente, digamos. Dijiste, che, parecía que era un quilombo, pero en realidad no era tan complejo. Nada. No sé si responsable. Alguna vez hemos hablado, antes de que seas gobernador, sobre la complejidad de la provincia. Sí, mira, no, yo siempre lo menciono porque ahora parece la prehistoria. Incluso creo que de alguna manera benefició al macrismo que su episodio quedara un poco solapado por la situación de la pandemia. La pandemia fue una especie de interrupción muy fuerte de las trayectorias personales, de los planes, de todo. Y creo que hoy hay como... Es difícil recuperar o recién ahora estamos volviendo a una situación anímica que nos permita recapitular un poco. Pero antes de que llegara la pandemia, marzo aproximadamente, en la provincia de Buenos Aires, ni bien asumimos, se decretaron no. La legislatura de la provincia declaró la emergencia sanitaria, la emergencia de seguridad, la emergencia económica de la provincia de Buenos Aires. Es decir, entramos con, creo que eran 7 emergencias, entre ellas la de la salud. O sea que la salud estaba en la penitenciaria. Cuando asumimos tenía una huelga de hambre de 16.000 internos del sistema penitenciario porque el gobierno de Vidal había dejado de pagar a los proveedores de alimentos, a los proveedores de medicamentos. Qué horror. Y yo hablaba de tierra arrasada porque igual que hicieron en el gobierno nacional, tomaron deuda a lo loco, a tontas y a locas, con todos los vencimientos de la deuda en dólares que toma Vidal, caían en los próximos 4 años, o sea, en nuestro periodo. Lo mismo ocurrió con el gobierno nacional, lo mismo el crédito del fondo, que en el momento ese, todos los vencimientos, los 50.000, 44.000 millones de dólares, caían en los 4 años siguientes. Se ve que fueron a la misma escuela. Sí, entonces yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene muchos déficits estructurales, históricos. Obviamente yo no podría mencionar uno solo que haya sido mejorado por la gestión de Vidal y Macri, de esos déficits. O sea, empeoró todo, pero hay cuestiones de la infraestructura de la provincia de Buenos Aires, de la cuestión de la vivienda, de la cuestión del hábitat, de la cuestión... Bueno, tenemos 100.000 cuadras
de tierra en el conurbano bonaerense. Imagínate, está a cuadras de la capital federal, que 100.000 cuadras de tierra. Nosotros ahora ya pavimentamos 11.000 en prácticamente un año y medio, porque sin pandemia y para poder volcar todos los recursos a la cuestión de la obra. Y entonces uno también pregunta, si mira la producción, mira la salud, mira la educación, mira todos los derechos muy complicados, pero también digo que en el interior de la provincia de Buenos Aires es muy raro el planteo este de que sin Estado vas a estar mejor. Porque hoy hablando con los empresarios, ¿qué me pedían? El acceso al parque industrial, que lo tiene que hacer el Estado. Me pedían más centros de salud o me pedían que interviniera el Estado en la cuestión de la vivienda porque no hay tierra o es muy difícil acceder a una casa propia. Entonces, yo creo que esas ideas que tal vez en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, de cero Estado, cero obra pública, ajuste, echar a todos los empleados. Bueno, quieren más policías, quieren más médicos, quieren más, Totalmente. más Pero, Axel, docentes. hay una idea nueva ahora que salió, que quiero que opines y después va Carlita, que es la idea del blindaje, una idea Nueva, novedosa. novedosa. Eso es La nuevísimo. revolución. Entusiasmo. Mira, yo ya veo difícil que los que nos trajeron el principal problema que tenemos hoy, que es la deuda y el fondo, ese es el principal problema que tenemos hoy, más allá de todas las situaciones, pandemia, guerra, sequía, nos dejan una deuda inmensa. Cuando un país toma deuda, en general es para aumentar la capacidad productiva y generar la posibilidad de hacer las divisas que permitan pagar esa deuda que toma. Cuando una empresa compra un equipo, pretende que con ese equipo o amplía o abre una sucursal, que con Para esa vender ampliación más. pueda pagar la deuda que tomó. Nosotros lo que nos pasó es que se tomó una deuda gigantesca y se fugó. No hubo, y se constata todos los días de la provincia de Buenos Aires, no hubo 3.000 jardines, no hubo mejora en la ruta, no hubo mejora en los puertos, no hubo mejora en la capacidad exportadora, no hubo obras de riego, no hubo obra, por ejemplo, qué sé yo, hoy estábamos cerca del Salado. El Salado, que es una obra gigantesca, mucho más grande que el canal de Suez, mucho más grande que el canal de Panamá, lo que ya hemos hecho, cuando llegamos estaba al 10%, Vidal, y ahora está al 40%, es decir y había perdido los créditos internacionales para hacerlo. O sea que la verdad que es una situación muy comprometida, pero diciéndolo de una manera sencilla, yo creo que no hay sector de la sociedad que si uno le explica todo lo que está en peligro, todo lo que está en riesgo, lo que nos proponen, porque nos proponen, no sé, si el blindaje, si ir a pedir plata, vi que hay mucho misterio, que es un verso espantoso, ¿no? Que tienen los recursos, que tienen hablado. Y bueno, se van pisando con sus propias mentiras y dificultades. Yo creo que ese es un modelo, lo que proponen, que se experimentó en los 4 años de Macri y Vidal, que fracasó violentamente, obviamente con dificultades propias, porque además lo hicieron con mucha torpeza, con mucha ineptitud, con mucha inutilidad. Pero no hay nada en la provincia de Buenos Aires, no hay ¿Crees sector. que con maldad también? Mirá, si en 4 años nos endeudaron primero en 100.000 palos en Wall Street y después dejaron de endeudarnos en los mercados privados de deuda porque les cerraron la canilla ahí, no porque no quisieran. Viaja el entonces ministro y le dicen se acabó. Y corriendo sale a decir vamos al fondo, que habían dicho con cartelito no vamos a volver al fondo, toman el crédito más grande de la historia con la intención de que no se les hunda completamente el esquema que habían hecho y darle las divisas a los que habían entrado a especular a la Argentina. Fue eso, salió mal, pero estaba mal pensado. Fue un mal plan, mal aplicado. Vamos a pedir preguntas cortitas al pie, así Sí. todos meten una pregunta. Te voy a preguntar, Axel, tengo una amiga que quiero mucho, Romina Barrio Chochi, que trabaja en un área Hoy estuve con ella. Mirá, la quiero muchísimo. Te voy a preguntar sobre la política de barrios populares que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que me interesa que lo cuentes. No, estamos trabajando, mirá, todo así y lo hago lo más breve posible. Nosotros recibimos un organismo específico, que era el OPISU, para la urbanización de barrios populares, para el mejoramiento de los barrios populares. No había hecho nada, nada de nada. De hecho, trataron de tomar deuda afuera para llevar adelante estos proyectos y muchas veces las condiciones de los organismos de afuera son casi inaplicables, o por lo menos como intentaron hacerlo. Así que desistieron. Para empezar, el OPISU funcionaba
en una oficina recontracheta, no sé, Pituca se dice ahora. Pituca, obvio. De acá Pituca de Recoleta. de la Pituca ciudad de de la ciudad de Buenos Aires. Trataron de manejarlo a control remoto, fracasaron. Nosotros estábamos en la duda, pero había créditos disponibles, así que nos pusimos a trabajar con las obras. Estamos haciendo obra de Opisu, vivienda, ahora estábamos allá en Chivilcoy, justamente, iluminando un barrio, unas viviendas que habían quedado sin terminar y que estaban ya habitadas, bueno, también trabajando sobre eso. Me parece que junto con la SISU, también de Minio, así que bueno, se está haciendo un trabajo muy fuerte. Por supuesto que en Provincia de Buenos Aires, por más que uno, para decir un ejemplo, Vidal hizo 65 escuelas nuevas, dice. Inauguró 65 escuelas. Yo no las vi, no las conozco, pero ponele. Habían prometido 3.000 jardines, hicieron 65. Mientras tanto cerraron 37 escuelas porque eran escuelas rurales, escuelas del Delta y de baja matrícula. Las cerraron. Entonces dejaron a pibes de sectores, digamos, alejados, sin escuela, porque eran 10 alumnos y bueno, decía, es muy caro tener una maestra, No, era muy caro tener una maestra. Y No sí. es una frase que te define como sorete, o sea, no existe otra peor. sí. Era muy caro tener, de verdad. Hay que tener una mirada así, muy mezquina, muy horripilante y además muy antibonaerense, porque cuando uno dice hay que mantener el interior de la provincia de Buenos Aires, que la gente no se quiera ir, bueno, si sacás las escuelas rurales, si sacás ¿Dónde los van a parques ir? industriales, Se si no les haces la ruta, si no tienen policía rural, si no tienen frigoríficos, bueno, un montón de políticas que hoy estamos llevando adelante. Nosotros, para sintetizar, 171 escuelas inauguradas hasta ahora. Yo creo, y en 1 año y medio, 2 años, yo creo que vamos a triplicar la cantidad de escuelas que hizo el gobierno anterior. Es muchísimo, falta un montón. O sea, hay que Nunca darle alcanza. continuidad y hay que darle este ritmo por bastante tiempo. Y esto depende también de la cuestión de la coparticipación, muchísimos Axel, temas. Te freno así, Débora puede preguntar, se prepara más la tonta. Recién hacías referencia a la pandemia y todo lo que había privado, digamos, parte de ese proceso. Y lo que dejó la pandemia tiene que ver mucho con la salud mental. También hablabas de la salud. ¿En dónde están parados? Porque uno ve una juventud que está realmente muy castigada con el tema de la salud mental. ¿En dónde están parados y qué se falta todavía para hacer? Mira, no había política de salud mental en varios respectos y no quiero extenderme, pues son muchísimas cuestiones. Una primera que es bastante obvia y evidente, que era un incumplimiento, no se llevaba adelante la ley de salud mental que tiene vigencia nacional, entre otras cosas con el proceso de cerrar los manicomios. La palabra desmanicomializar es complicada, pero bueno, hemos podido trasladar a gente que estaba en situación de encierro y a veces de abandono a dispositivos que están por fuera de esto, porque eran condiciones absolutamente inhumanas. Obviamente, los profesionales, los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires le ponían todo, pero había falta de inversión, había falta de infraestructura. Eso de un lado, pero por otro lado estamos haciendo algo que no había, que es hacer en los hospitales de la provincia servicio de salud mental. Bien ahí. No había, entonces en el hospital no había atención para esta cuestión. Después estamos haciendo un trabajo junto con el sistema educativo, la gente de salud, bueno, Julieta Calmel, que es de salud mental, Nico Kreplak, que es el ministro de Salud, pero trabajando con educación para que en las escuelas, para que con los pibes y las pibas, hay una demanda muy fuerte por esto, es algo que obviamente... Sí, lo que dejó la pandemia. Y nos dejó cicatrices, Sí, me parece la adicción que... al Paco y la adicción a los psicofármacos, ¿no? En pibes jóvenes. Sí, pero cosa más... Entre otras me cosas. pare- Entre entre otras otras- Forma de ansiedad. Claro, no solo de consumos problemáticos, sino la verdad que padecimientos sí, padecimientos de enfermedades todo psiquiátricas. tipo y ahora también más y mejor exteriorizado. Me parece que hay una demanda, un pedido, y creo que hay que dar respuesta. Obviamente, falta de nuevo, uno puede hacer tantos dispositivos, tantos lugares, estamos abriendo centros De de día. atención de la salud mental en muchísimos puntos de la provincia. En los centros de salud que son de atención primaria, estamos poniendo también, hemos contratado y eso, un comentario aparte. Cada vez que en la tapa de los diarios dice, bueno, la provincia de Buenos Aires creció en empleados, la provincia de Buenos Aires es una de las que menor ratio tiene, no sé si la que menos, pero por ahí anda,
entre población y cantidad de empleo público. Pero además cuando dicen hay que echar a los empleados, uno los ve muy livianitos Sueltito. de cuerpo hablar de estas cosas, me preguntas qué quieren, echar a los médicos, a los enfermeros, a los Policías, policías. a los maestros. Y además uno inaugura 171 escuelas o 145 centros de salud. Con Y los mismos maestros no te antes, ¿no? curan los ladrillos Tal cual. y el consultorio. Hacen falta profesionales. Hemos también generado algo que pasaba en la provincia, que eran las condiciones de contratación, a veces precarias, ridículamente el Estado contratando en negro, ni siquiera cumpliendo leyes laborales. Así que reponiendo todas estas cuestiones, más allá de la reducción Axel. salarial. Vamos a ¿Cuántos temas que tiene de dominar un montón. gobernador, no? ¿Vieron? Sí, Te va de- todo. para No, todos y lados. debe tener una casa Pero- con hijos. Bullrich Debe tener una casa se con hijos. hunde. Míralo a Malatón, que seguro tiene una pregunta los ojos. económica, esperemos, ¿no? Bueno, eso le iba a decir. Sos gobernador, vas para gobernador, pero fuiste ministro de Economía y hoy hablaste de economía. Yo creo que sos el único tipo del oficialismo prácticamente que sabe explicar y que entendió y comunica la malversación de fondo con la deuda que hizo el gobierno de Macri. Dijiste 100.000 palos tomados y después el Fondo Monetario 44.000 más. ¿Cómo se sale de esto, básicamente? Mirá, ¿Sos partidario de qué cosa? Y si querés meter algo del Banco Central con la LELIX y eso, bienvenido de mi parte. Bueno, no, efectivamente, cuando yo decía que el problema más grave que oprime y que condiciona la economía argentina es el endeudamiento que nos dejaron, es porque efectivamente en la economía argentina hay una cuestión con el dólar, en los dólares históricamente, incluso en la fase de industrialización fuerte de la Argentina, en un momento hacía falta importar y no había suficientes divisas, entonces se armó el arranca y para, el stop and go, sin la cuestión de la deuda. Ahora, cuando hay endeudamiento es una presión permanente sobre la capacidad de generar divisas que tiene la economía argentina, sobre los recursos públicos, sobre la sociedad en general. ¿Qué es lo que a mí me parece? Primer punto, que hay que comunicarlo muy bien. Me parece que ahí hay algo que será porque vino la sucesión de pandemia, guerra, nuestras dificultades, etcétera, pero hay que comunicarlo muy bien, hay que poner las responsabilidades donde van de esta cuestión y las dificultades donde están, porque tampoco esto tiene soluciones mágicas. Yo lo quiero decir, me parece que es importante la recuperación de YPF, que posibilitó aumentar la producción de petróleo y de gas, y por tanto de energía, y que nosotros podemos salir del déficit energético que tenemos desde el año 2011 aproximadamente, ya en forma aguda, que llevó a la recuperación de YPF. Pero no es cierto que toda esa producción de energía puede utilizarse para conseguir dólares y que esos dólares, aún teniendo más exportaciones, necesariamente los va a tener el Estado para cumplir los compromisos externos. A mí me parece que ahí, hoy, si me preguntás cómo estamos, yo creo que Argentina es un deudor tan grande del Fondo Monetario Internacional que tiene una posición de negociación interesante. Dicen, hay un dicho, ¿no?, que es más de los economistas, pero es que es fácil de entender. Si vos le debés poca plata, 100 pesos al banco, es tu problema. Ahora, si le debés 10.000 millones de dólares, es también problema del banco. Claro. Claro. Porque si te volvés insolvente, si no podés... O sea, yo creo que parte de la cuestión hoy es plantear la posición de Argentina, porque hay una responsabilidad del macrismo, hay una responsabilidad del Fondo Monetario, o una irresponsabilidad. El Fondo Monetario violó sus estatutos para el crédito que le dio a Macri, dio un crédito político, es confeso esto, y por lo tanto yo creo que tenemos una posición negociadora distinta. Dicho esto, yo creo que dentro de los planes normales del fondo, 10 años, sobre tasas, y es muy injusto para Argentina. Yo creo que tendría que haber, entre las cosas que habría que hacer, y si la oposición se dignara a asumir un poco de la responsabilidad que tiene en el desastre que armaron, tendríamos que Un estar en poco de condiciones... toda la responsabilidad, Sí, por eso, de la pero total si responsabilidad que fuera, tiene. aunque sea muy poquito de eso, alcanzaría para que en vez de estar hablando con el fondo, para que sea más riguroso y si puede, catapulte una crisis en la Argentina, que es algo que no sé qué figura jurídica tiene, pero... Eso es lo que yo te decía con maldad. que Figura lo hicieron con jurídica, maldad. garca. Carca, sí. Garca. Me parece que ahí cierra bien, ¿eh? Así de claro. Está en el Pero, código. dicho así, yo creo que hay que tener en cuenta esto como un condicionamiento. Sergio Massa, sentado en esta banqueta, decía que hay cuestiones en las que no podemos dejar meterse al fondo, aunque esté muy acostumbrado a hacerlo. El fondo
tiene un programa estándar, tiene una especie de enlatado que aplica siempre igual en todos los países. En este caso lo digo con la tranquilidad de haberlo estudiado muy a fondo al tema. Y en realidad no es un programa económico para el desarrollo, para la inclusión social, para el bienestar del país. No es eso. Es un programa económico con las anteojeras del acreedor. ¿Qué quiere un Para que te acreedor? garpen. ¿Y qué quiere un acreedor? Que te paguen. ¿Qué sería que te paguen? Bueno, encarecer el dólar, devaluar todo el tiempo. Es como una obsesión que tienen con la Achicar el devaluación. En países como Argentina la devaluación tiene un efecto muy peculiar por ser una economía bimonetaria y etcétera. Pero quieren que devalúes para que el dólar se encarezca y te los guardes y se los des a ellos. Y quiere que ajuste para que el Estado pueda comprar esos dólares, que no son naturalmente del Tesoro, y los pueda comprar. O sea, ajuste y devaluación es todo el plan del fondo, que te aplica en Egipto, te aplica en Argentina, te aplica en cualquier lado. Y a nosotros no nos sirve. Es más, cuando uno mira la historia, eso lleva a que no le puedas pagar al fondo. Por eso está muy bien recordar Tal cual. palabra de Néstor, déjennos crecer para poder pagar, los muertos no pagan sus deudas. Son algunas de las, Axel, las cuestiones que creo que tienen que estar ahí latentes. Ahora, perdón, si el debate público consiste en hacerse los distraídos y los tontos sobre el desastre que hicieron, y para colmo ir a hablar con el fondo, como lo hicieron con los buitres allá por 2015, que iban a hablar con los buitres Para que no y acordaran. con los jueces para joder a Argentina, Para que porque nos no era cobren. para joder un gobierno, era para joder a Argentina, y lo digo con todas las letras. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que veo yo recorriendo y terminamos en un acto? Y me parece que hay que explicarle muy bien también a la sociedad la importancia que tiene la elección de agosto. No dejes para octubre lo que tenés que hacer en agosto. La importancia que tiene en términos incluso de la negociación del fondo, con el fondo, fortalecer al gobierno, un gobierno Pero pará. débil. Axel, te saco un minuto de gobernador y de economista para que seas militante. Mirá esto que pasó en una reunión de Patricia Bullrich y su gente. Yo sé que hoy tuiteaste sobre eso, pero mucha gente hoy muy enojada, muy indignada, bueno, gran parte del país, mirá. Bullrich y las coincidencias que asustan. No condenó el atentado contra Cristina y ahora quiere un país sin ella. Violencia es lo que vivimos todos los días en esta Argentina. Tremendo. ¿Qué sentiste? No, yo tuiteé, lo que me parece que cualquiera, incluso excediendo la pertenencia partidaria, me parece que esto no se puede, está horriblemente mal, es incitar al odio, a la violencia, y además tenemos a Cristina, la dirigente con más intención de voto, como marcaban todas las encuestas, por ponerlo en ese parámetro, más allá que en la conducción del campo popular, que está proscripta y que le tiraron un tiro en la cabeza, no salió la bala. Entonces, estas cosas no se pueden decir con esta liviandad. Yo creo que ahí hay que ser muy, muy firmes y no hay que dejar pasar estas cosas. Y me parece que uno no es así. Nosotros no somos así, somos muy distintos. No hacemos estas cosas, no las hemos hecho, no estamos con eso. Me parece que, además, festejar, porque se veía festejando después de lo que viene viviendo la Argentina y hasta por respeto, pero además por una cuestión democrática. Me parece que eso no es democrático. Pero ¿qué es ser muy, muy firme? No, me parece, en primer lugar, nosotros tenemos que marcarlo. Pero y- digo, estás planteando una cuestión, digamos, que le cabe una pena. No, Yo no creo que sé. sí, pero no importa. O sea, que No, le debería Por caber. el cantito no sé, pero No lo- marcarlo fuertemente. pero me no parece, lo- ¿no? pero está gritando una violencia al no lado lo de sé una- porque, Carla, mira, uno ve también que hay un partido judicial, qué sé Sí, yo. que está muy bastardeado, No, bueno, por eso. Y a mí me parece que judicializar, independientemente, digamos, no estoy tomando una posición. Yo en lo personal creo que lo importante es politizarlo, plantearlo, discutirlo y ponerlo como un hecho. Porque cuando uno dice, bueno, el odio, la violencia, los discursos de odio, y después se escucha esto, y de nuevo, con la situación que tenemos en la Argentina,
que hubo ese atentado que falló por una cuestión casi, no sé si Pero- milagrosa. Lo que pasa, Axel, que No, lamentablemente... pensaste- perdón. sí, no, que- no pensás... No, dale, Chipi, dale. No, pero hay que repudiarlo y hay que marcárselo Pero no, y hay que no pensás confrontarlos que con el eso. problema es que estamos comunicando mal. Nuestro problema como sociedad tiene la base fuerte en que estamos comunicando mal todos, desde las altas esferas hasta los canales de comunicación. ¿No habría que encontrarle una solución a eso? Ya comunicacionalmente le estamos fallando a la sociedad. Mira, hoy hablábamos en Chivilcoy, ahí nuestra candidata Coti Alonso convocó a los vecinos y vecinas, fue un acto inmenso, a mí me dio la verdad que mucha satisfacción, porque también creo que hay un intento, se habla de que la sociedad está apática, que la sociedad... Pero bueno, también yo recordaba la elección del 2019. La elección de 2019, 6 meses antes, el peronismo perdía por afano, Vidal podía total. reelegirse, no sé, la ONU si quería, y después no era lo que estaba ocurriendo. Entonces me parece que también se va armando como una cadena donde hay una intencionalidad y hay un discurso, y yo vuelvo a hacer eje en la militancia. Esta es una elección que no podemos esperar que el sistema de medios de comunicación hegemónico reflexione, cambie en torno a esto, cuando parte de ese discurso del odio, lo he dicho, surge de ahí. Es decir, que a veces parece que hasta ordenaran algunas de las líneas de campaña, así que, bueno, pero sin hacer una evaluación ni de la libertad de prensa, ni del sistema de medios. Hoy estamos en una situación donde en pocos días hay una elección y esto se disputa en la calle, se disputa con la militancia, y yo veo que a pesar de todo, a pesar de que es cierto que la realidad tiene elementos de mal humor, de malestar, bueno, pero tenemos que dejar muy en claro qué es lo que está en peligro, qué es lo que está en riesgo, qué transformaciones nosotros venimos a traer en Provincia de Buenos Aires, la educación, a ver, con 4 años de gobierno anterior nos dejaron un yunque de una deuda impagable al Fondo Monetario Internacional, revoloteándonos, tratando de incidir en la política pública de la Argentina, que bueno, que uno vota, pero si después es el fondo el que decide, loco, ¿para qué votamos? Entonces, creo que estas cosas hay que plantearlas y es un tema militante. Estas cosas se han dado vuelta con militancia, aún en los peores momentos. ¿Sos de mirar los tweets? Si te contestan, porque vos pusiste un tuit hoy. Sí. Te contestó Patricia Bullrich, ¿sabías? No. ¿Te querés enterar? Sí. A ver. A ver, el tuit, acá está, Pato Bullrich. Violencia es lo que viven los bonaerenses todos los días con la inflación y la inseguridad que durante el kirchnerismo solo empeoró año tras año. Pónganse a gobernar en vez de criticar, gobernador. No, bueno, me parece que podemos gobernar y criticar al mismo tiempo. A mí me sale fácil. No es una cosa o la otra. Se ve que se le complica a ella, ¿no? Se le complica. Sos ambidiestro. Caminar y mascar chicle. No, sí, se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Creo que se tienen que hacer cargo de las cuestiones. Digamos, hoy vemos una novedad. Para mí la derecha nos ha traído una novedad que en 2015, cuando se presentó el macrismo, se presentó como la antipolítica o lo fuera de la política, lo distinto. Cuando era mentira, venían gobernando la ciudad de Buenos Aires como venían gobernando, ya sabíamos lo que era, pero bueno, se presentaban como algo distinto y entonces lo nuevo, lo que viene, vamos a cambiar todo, el cambio, todo para mejor. Nadie va a perder ningún derecho, decían, la revolución de la alegría, pobreza cero. Era una caterva de frases de marketing. Y cuando nosotros decíamos, es mentira que van a subir las jubilaciones, ¿se acuerdan? En mi gobierno nadie va a pagar el impuesto a la ganancia. ¿En qué te has convertido, Daniel? Era. Bueno, no, pero cuando decíamos eso era la campaña del miedo. Claro. Como que nos acusaban a nosotros de tergiversar, de tratar de mentir, que en realidad ellos decían lo que iban a hacer. Luego nos enteramos por Prat Guy, por ejemplo, o por Sturzenegger, que nunca pensaron hacer todo eso que decían en la publicidad. Ahora hay una novedad también. No solo que ya gobernaron, y hace poquito, no hay que ir al 76, ni a los 90, ni a nada. Gobernaron hace poquito. Y tuvieron los resultados que tuvieron, hicieron la política que hicieron. Y no hay una autocrítica, digamos, ni una crítica. Están viendo incluso si van más atrás,
gobernaron en el 2001 también y cuentan esto y lo reivindican esas políticas. Es pero mucho además más franco todo esta vez, ¿no? Y yo creo que lo que ofrecen es quitar derechos. Y es las políticas estas de ajuste y palos. Y palos. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, de alguna manera, es más fácil. De hecho, hace poquito yo citaba un fragmento de Carrió, que estaba en el Instituto Ana Arendt, no sé qué, explicando y diciendo que las políticas que quería aplicar el otro sector, eso es cuando no se acusan de narco entre ellos, pero Sí. en este momento estaban Cuando hay recreo. acusándose de que si se aplicaban esas políticas, eso iba a venir con represión, con muerte, lo dice Carrió, y con violación de los derechos humanos. Y yo cuando lo cité, ni siquiera cité lo que seguía después, porque amenazaba ella Con juicio de a lesa. quienes aplicaran eso de juicio de lesa humanidad contra ministros y funcionarios que terrible. hicieran muy fuerte. Cuando uno lo dice, dicen campaña del miedo. No, lo que da miedo es la campaña. Claro, Claro. sí, sí. Lo que da miedo es la campaña. La daga. Bien, no, primero una reflexión, que lo de Bullrich, justo en un día tan especial, ¿no? De un nuevo aniversario de del la paso muerte de de muerte Evita. de Evita. Digamos, estamos lamentablemente en la Argentina teniendo que convivir con este tipo de gente, porque Evita y Cristina han sido dos mujeres realmente muy perseguidas, han sufrido el escarnio público feroz, ¿no? Y todavía han pasado tantos años y todavía lo tenemos presente. La pregunta para el gobernador es la siguiente. Recién dijo esto se soluciona o se le explica a la gente con militancia. La pregunta es, ¿hay esa militancia hoy? ¿Existe esa militancia? Da la sensación que el peronismo necesita de ese Clio que recuperó la mística, que recuperó la esperanza, que le hizo otra vez creer a la gente, si hoy existe esa militancia. Yo creo que tenemos que salir primero la dirigencia del desánimo, ponernos muy claros con lo que pensamos hacer, que necesitamos un respaldo, que Massa necesita un respaldo para llevar adelante una discusión muy fuerte que está habiendo con el Fondo Monetario Internacional, que también la discusión de los precios necesita respaldo. Nosotros en el 21 no nos fue bien en la elección y eso también después se expresa en la capacidad y la espalda que tiene un gobierno. Así que necesitamos un respaldo también para hacer las cosas que generan esperanza, que generan ganas. Y después yo sí veo que se está activando la militancia. Por supuesto que por eso, te digo, justo vengo de un acto inmenso con la intendenta, con Mariela ahí en Moreno, Mariel Fernández, un acto por el 26 de julio, por el 71 aniversario de la muerte de Eva. Bueno, multitudinario. Es decir que me parece que, bueno, que hay que poner en marcha esa llama, ponerla, prenderla, encenderla y tenemos sobrados motivos, tanto por lo que queremos defender para que no ocurra, como lo que queremos defender para que siga y mejore. O sea que es un acto de defensa. El voto va a decir si va a haber más escuelas o van a cerrar las escuelas. No es que es tan complicado. Si van a cerrar la fábrica o si con todas las dificultades que puede haber, ya saliendo de la pandemia, de la guerra, con un gobierno fortalecido, si vamos a seguir del empleo a la distribución. Y son las cuestiones que creo que entusiasman y por supuesto que es lo que hay que mover. Y con respecto al Clio, bueno, el Clio expresa, la verdad, que algo que hemos hecho en el gobierno, y no con un auto, sino con un gobierno entero, con un gabinete entero recorriendo toda la provincia, presencia territorial, cuerpo a cuerpo, muchísimas reuniones, muchísima participación y creo que eso es justamente a lo que uno se refiere con militancia. Fede, por favor. Axel, te quiero preguntar por un punto muy específico. El otro día hablábamos con Sergio Massa de que la campaña también es la gestión y te quiero preguntar por la seguridad en la provincia. Bajaron los homicidios en general, pero subieron en zonas clave como La Matanza y La Plata, subieron muchos rubros delictivos, abuso sexual, detenciones por ley de drogas, hay casi todos los meses motines, fugas, tomas de rehenes en comisarías. Te quería preguntar qué evaluación haces de la gestión actual en seguridad y qué plan hay para el futuro. Bien. No, un tema que en primer lugar exige tratarlo con seriedad y con profundidad, porque el tema de la seguridad y de la inseguridad es muy complejo, como dice Bernie, es multicausal y multiagencial, ¿no? Que no es un tema que se vaya a resolver
exclusivamente con más policía, exclusivamente con... Eso es de ya. Y son muchos aspectos, voy a tratar de ser sintético. Primero, lo que encontramos y lo que vos empezaste diciendo. Hay una sola estadística criminal que es incuestionable, que es la de homicidios. Y que se compara a nivel mundial y a nivel histórico y a nivel nacional. Esa bajó 22% desde la época de Vidal. La cantidad de homicidios, que eran 905, fueron en el último año 2019, ahora estaban en 750. Esa caída... pero es general en toda la Argentina, por otra parte. Sí, pero Salvo en la en provincia Rosario. de Buenos Aires, sí, no es general, y en la provincia de Buenos Aires lo que expresa eso es que pasamos de 3 homicidios por día a 2. Es muchísimo. Si uno lo compara con otros países de Latinoamérica, con otras ciudades, incluso de Estados Unidos, nosotros estamos en 4 homicidios cada 100.000 habitantes, que es como se mide, 4 y poquito. Tampoco es una estadística altísima, pero un homicidio, un día y una persona y una familia ya es inaceptable. Entonces, siempre uno dice, aunque mejoren las estadísticas, porque yo no lo daría por hecho ni lo naturalizaría. Cuando llegamos nosotros teníamos 2.000 patrulleros en la provincia de Buenos Aires. En el conurbano 790 para 1.100 cuadrículas. Y eran un depósito de chatarra, 1 millón de kilómetros. Nosotros pusimos 5.000 nuevos entre motos y patrulleros, 0 kilómetros, reequipamos a la policía, chalecos antibalas. La fuerza policial había perdido 5.000 agentes en la provincia de Buenos Aires, logramos recuperar eso y ahora vamos a dejar 5.000 agentes más, 10.000 más que cuando asumimos, con una formación más extensa, más profesional, más tecnología. Cambiamos la organización de la policía, esto ya sería para más largo. Creamos un cuerpo que de alguna manera sustituye lo que antes eran las fuerzas federales en el conurbano, que es la UTOI, bueno, la Fuerza Barrial de Aproximación. Tenemos 15 bases nuevas de 300 agentes en zonas calientes, digamos, desde el punto de vista del delito. Pero ¿cuánto va a tardar esto en surtir efecto completamente? Y bueno, lleva tiempo. Lleva tiempo transformar la policía de la provincia de Buenos Aires. Lleva tiempo cambiar la formación. Lleva tiempo profesionalizarla. Yo te estoy diciendo... Cuando asumimos, bueno, en el gobierno de Vidal se perdieron 5.000 agentes, le sacaron 26 puntos al sueldo de los policías, que ya no era un buen sueldo y más bajo que la federal. Esos son los que dicen nos interesa. Los chalecos, tuvimos que comprar 80.000 chalecos antibalas, tuvimos que poner práctica de tiro. Un policía se recibía en 6 meses, a veces un poco más, salía y nunca repetía prácticas de tiro. Después había las cosas que vimos. La formación ahora es universitaria. Pero todo esto lleva tiempo y además no depende exclusivamente de que la policía sea más profesional, esté más equipada, depende de muchísimos factores y depende de interactuar, claro, con los intendentes, interactuar con el gobierno nacional. Después está la cuestión, termino con esto porque es un tema largo, apasionante, interesante, pero que seguro no se resuelve con marketing, ¿eh? Seguro diciendo volteé, búnker. Lo que ha hecho Sergio Berni en términos de captura. El otro día Jackie Chan, empezaron que Jackie Chan es matanza. Bueno, Jackie Chan está preso y buena parte de la banda. Cuando yo miro a quiénes, a qué narcos... El capítulo aparte de los femicidios, ¿no? Digo, bueno, que suben cada vez más. Ahora voy a eso. Pero quiero hablar un segundito del servicio penitenciario. Un segundito. Cuando nosotros asumimos 24.000 plazas penitenciarias, que eran las que en 200 años consiguió construir la provincia. 24.000 plazas. 51.000 presos. Sobrepoblación... Un problema que era humanitario, dicho por la Corte, por la justicia. 14 presos en una celda donde deberían estar 4. Y en comisarías también. Presos en comisarías, lo cual cuando vos decís fugas Ese es el y todo principal esto problema en suele comisarías ser hoy. en comisarías. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, hicimos un plan, digo de nuevo, 24.000 plazas había, que en estos 4 años pretende construir 12.000 nuevas plazas. Ya tenemos más de 8.000. Y esta cuestión tiene que ver con algo que dirán, bueno, pero invierten. Después, bueno, el cunita se hace en la cárcel, se fabrica en la cárcel. Tenemos fábricas adentro de algunos centros penitenciarios. ¿Con qué tiene que ver esto? También con que había una reincidencia del 46%. Y lo repito porque siguen con esta, permítame, tontería, estupidez. El gobernador de la provincia de Buenos Aires no puede poner a nadie preso, y excepto que dicte la amnistía en un caso particular, no puede liberar a nadie. Lo hace la justicia, lo hace el Poder Judicial. Que alguien entre a la cárcel y que alguien salga de la cárcel es una decisión judicial. Nosotros tenemos el servicio penitenciario. En ese sentido,
teníamos una reincidencia del 46%. O sea, de los que salían, el 46% reincidían en el año siguiente de haber salido. Ahora está en el 26%. Eso es reinserción laboral, eso es un trabajo en conjunto con los intendentes, eso es que los nuevos centros penitenciarios, muchas de ellas, 16 son alcaidías. Las alcaidías vienen a reemplazar, nunca se hizo esto. Piensen que estamos pasando de 24.000 a 12.000 más, es ampliar un 50% de la capacidad del servicio penitenciario. Cuando asumió Vidal había 36.000 internos y terminó con 51.000, pero no construyó plazas penitenciarias. Axel. Entonces vos, si vas a tener una política, invertí. Hay que Si le poner. bajás los sueldos de los policías, si no pones patrulleros, si no construís penitenciarías, si no haces nada, por más que hagas publicidades, por más que te pongas picante en la tele, por más que grites, putees, te enojes, y no pasa nada, que es un poco... La verdad te entusiasma porque has hecho mucho, se nota. Quiero preguntarte, ¿cómo va la campaña con Sergio Massa? Bien, hemos estado la semana pasada 3 actos juntos. Esta semana estuvimos en Merlo, estuvimos... Bueno, y tenemos planeado este sábado también en Matanza. Hay una caravana importante, ¿no? Ayer tuvimos una reunión con Sergio, también estuvo Máximo, Martín, los intendentes del conurbano, para poner a disposición, bueno, la campaña provincial, que es también una campaña de gestión muy territorial, pero ponerla a disposición también a la campaña nacional y en conjunto con Sergio, bueno, amalgamar esa fórmula, que es una fórmula de unidad, esa boleta de unidad, que me parece que permite expresar, por un lado, lo que necesitamos para adelante, ¿no? Sí. Algunos decían, explota el gobierno, explota el frente, explota... Y los vemos a ellos. Y la verdad que no. Y la verdad que no, que estamos acá con una propuesta que está competitiva y que hay que militarla y hay que trabajarla. Yo creo que las elecciones que vienen son decisivas. Agosto es decisivo. Lo planteo porque... La PASO. La PASO es decisiva. Es decisiva. ¿Por qué? No, porque primero el que sean los candidatos, el nivel de voto de cada uno de los candidatos va a importar muchísimo. Va a importar muchísimo, más allá de los frentes, porque incluso, bueno, lo vimos en Santa Fe, donde dentro de Juntos por el Cambio, una candidata decía que no iba a votar al otro candidato si ganaban. O sea que juntar el frente de esa manera, si no hay una vocación. Acá en el caso de la provincia, Juan, el otro día lo estuve acompañando en Berizo, en una textil, y Juan dice claramente, si yo acompaño, y me parece que esa predisposición es central para mostrar que nosotros estamos por un lado... mostrar una boleta que es una defensa, ¿no? Que es un escudo contra determinadas políticas, contra determinados retrocesos. Y por otro lado, que es una propuesta para adelante. Me parece que ahí hay un papel fuertísimo de la militancia. Sí. Gracias, Axel. La verdad, espectacular. Muchísima gente siguiéndonos, muy interesada en lo que hablas. Gracias. Todos preguntaron más o menos y todos pudieron preguntar. Lo único que falta es que Malato te pida disculpas por el principio y terminamos. Así que Pero no fue así, fue un elogio. ¿Sabés lo que pienso de No se entendió el elogio. No Proceda. lo guardé, no lo No, guardé. me parece que me excita Yo estoy de la acuerdo. provincia de Además, Buenos Aires. tiene razón que me parece que todos tenemos que contribuir a la propuesta y que hay que ir con boleta completa, hay Ya que lo ir a defendía votar. mucho Pablo, ahora lo defendemos también, Axel, pará. No, pero corresponde, porque yo no me sentía atacado. Axel, gracias. Fuerte el aplauso para Axel Kicillof, señores. Un placer. Todos los campeones acá en Duro, ¿eh? Ya venimos. Gracias, Axel. A Malatón le mandé mis libros que llegaron. 2 libros espectaculares. Sí. De economía, sí. Ah, sí. menos mal. Es sobre Keynes, que es una especie de herejía para un sector de los liberales, pero que es el pensador más importante del siglo XX. Yo, como soy Lo un dije. tipo del mercado, no lo descalifico a Keynes. Y vos Muy bien, entendés muy bien. por qué. Y el capítulo 17, 19 de Keynes sobre mercado de valores, sobre la bolsa. Te mandó a estudiar. Y el Keynes, capítulo de... No, pero si yo conozco la teoría general, ¿cómo no? Muy Bueno, bien. tenemos que cerrar. Gracias, Axel. Un placer, ¿eh?